Buenos días, estamos en nuestro quinto domingo de Cuaresma y de Crisálida, y hoy tenemos a Milena que nos va a compartir la palabra de Juan, del pasaje que estamos estudiando esta temporada, que es Juan 15, 1 al 17. Ella nos va a compartir una porción. Bienvenida, Milena, y Hola, gracias por estar con nosotros, y adelante. buenos días. Tan bonitos ustedes levantándose a esta hora para estudiar la Biblia. ¿Quién lo creyera? Un domingo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho el pasaje, pues en general todo el capítulo, pero pues solo lo había como sentido, ¿no? Así de, ay, qué lindo este pasaje. No lo había estudiado antes. Y dedicándole más tiempo me pareció más bonito todavía. En general, el Evangelio de Juan tiene muchas cosas como muy lindas en lo simbólico, ¿sí? Por ejemplo, eso de hacer una comparación todo el rato entre la luz y la oscuridad. Y Jesús que siempre es la luz que viene a este mundo, la palabra de Dios encarnada, ¿sí? Muy, muy poderoso eso, que Dios se hace palabras y piel en Jesús, la vida eterna entre nosotros. Voy a hacer un contexto y les prometo que en algún momento llegaré a Juan 15 del 9 al 11. De todos los ejemplos que podía poner Jesús para hablar de la forma de relacionarse con el Padre Dios, eligió la del árbol. Y de todos los árboles posibles, elige la vid. Y pues nada es gratis, ¿no? Y menos en la narrativa nada es gratis y más en un libro escrito por Juan que le dedica como tanto detalle a lo simbólico. Entonces, como les decía, Juan es el de la luz y las tinieblas, lo espiritual y lo terrenal, el agua viva, el agua terrenal y el agua espiritual, los ríos de agua viva, la verdad que nos hace libres. Jesús, el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Todo eso es Juan, todo eso que es como tan del uso común, estamos acostumbrados a eso, es de Juan. Sí, tiene un universo así de símbolos como muy, pues, muy interesante, me parece. Entonces, ¿por qué elige la vida? Pueden echar ideas si quieren ahí en el chat, pensando un poco por qué una vid, eh, qué tiene que ver eso con el fruto de la vid, ¿no? Si tienen alguna idea, espero un minuto y si no sigo hablando. ¿Para qué se usa ese fruto, no? En Palestina, en la Palestina de Jesús y hoy en día, ¿no? El fruto de la vid. No sé. Fabuloso, Jorge. Que le gustaba el vino. Vea que sí, porque claramente el fruto de todo lo que elige el, el árbol del que sale el fruto de la vid, que es el vino. Bueno, en esa época era un jugo rarito. ¿Y cuál es el primer milagro que se narra en Juan? ¿No? Porque tiene que ver. Les prometo que tiene que ver. ¿Cuál es el primer milagro que se narra en Juan? Que de hecho en muchos, o sea, como que uno pregunta cuál sería el primer milagro de Jesús con el que inició su ministerio. Convertir el agua en vino, sí, señor. ¿Qué tiene que ver, no? Jesús va a un matrimonio, se acaba el vino en la fiesta y convierte el agua en vino. Ah, qué bonito. Que en la fiesta de la vida, el que lleva el vino es Jesús. Que Jesús, la palabra encarnada de Dios, es el que lleva el gozo, la alegría, el vino de la vida. Jesús. Porque era lo que cosecha. eh, porque hubiera podido coger las olivas también. O sea, dentro de los árboles simbólicos que están todo el tiempo en el Evangelio, pero elige la vida. Y yo creo que tiene relación con el gozo, con esos antecedentes, ¿no? Porque justo cuando pone el ejemplo de la conexión con el Padre, elige la planta de la vida, que da como frutos las uvas y que simboliza generalmente el gozo, la alegría, ¿no? ¿Sí? Algo similar a la vida abundante, de la que también habla el Evangelio. Y que en las cartas de Pablo también se menciona la alegría como parte de los frutos del Espíritu. Entonces existe hasta un mandamiento de estar gozosos. Ahora, si uno lee el texto con eso en mente, es como si Jesús dijera, yo soy el que trae el gozo. Mi Padre es el labrador de la planta que produce la alegría de vivir. Y todo pámpano que no lleva fruto es cortado.
Y ahí tengo que hacer otra pausa dramática de contexto, ¿no? Porque, bueno, listo, ya sabemos que la vid y que tiene como fruto el gozo, la alegría, pero hay otra claridad para mí, ¿no? Que hacer antes de seguir leyendo. En general es que dependiendo de eso, tiene que ver con cómo lee uno el texto, pienso yo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la imagen de Dios que uno tenga, eso es como unas gafas, como unos lentes para leer la Biblia y para leer la realidad. Filtra totalmente la lectura. Y mientras yo crea que Dios es como yo, que tiene mis límites, pues voy a creer que Dios actúa como yo, que su paciencia y su amor tienen mis límites. Y pues en esa lectura, que fue la que me dieron a mí de niña y a lo mejor a ustedes también, Dios corta lo que no sirve, lo que no da fruto. Y es así, pues porque yo he sido una inútil que no da fruto por mucho tiempo y mi padre me acompaña. ¿Quién puede decir que de verdad está pegado al árbol porque se graduó de dar fruto? Es la gracia, es el amor incondicional, lo que nos mantiene pegados ahí. Pero bueno, pues nosotros como humanos sí somos así, ¿no? El que no sirve, que no estorbe. Y valoramos a la gente por su utilidad. El problema es que el Dios de Jesús no es así. Jesús no actuó así, ni habló de un Dios así. Antes corrigió visiones del Antiguo Testamento diciendo, eso no es así, Dios es como el Padre de Lucas 15, que no le hace daño al que se va, que me recibe cuando me voy, que no le parte las paticas a la oveja por haberse ido, sino que la cura, que no hace que la gente la pase mal, sino que corre, deja su dignidad de padre y corre detrás del que quiere ser su hijo, así se haya portado mal. Ese es el mundo del revés del reino de Dios, donde el papá, en lugar de agarrar a palo al hijo que fue rebelde, lo recibe con un beso. Ese es el reino del revés del reino de Dios. Entonces, antes de leer, yo parto de la premisa de que Dios no me va a hacer daño. Y parto de ahí. Y eso es importante para entender, creo yo, la relación que hay del texto del inicio cuando dice que corta todo pámpano, que no da fruto, y más abajo, que es lo que vamos a estudiar, cuando dice permanezcan en él, ¿no? Que permanezcan en él, como una elección. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, ahora sí, por fin leemos el pedacito, ¿no? Juan 15, 9 al 11, en Reina Valera. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y ahora lo voy a leer en otra versión, más en nuestro español. Cuando el Padre me ama a mí, como el Padre me ama a mí, así los amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Pero solo permanecerán en mi amor si cumplen mis mandamientos. Lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que participen en mi alegría y la alegría de ustedes sea completa. Ay, qué bonito. Juan dice claramente que él ha visto, que el que ha visto a Jesús, ¿ha visto a quién? Al Padre. Que lo que sabemos del Padre lo sabemos por Jesús, como una fuente confiable para saber qué dice el Padre, ¿no? Jesús, la palabra de Dios hecha persona. Y además no solo el camino al Padre, sino que nos muestra al Padre. Esa es la lectura que hace el Evangelio de Juan. Entonces desde ahí es que dice, ah, pues como el Padre me ama a mí, así los amo yo a ustedes. Y así hace sentido como todo el resto del pasaje, porque dice, no hay mayor amor que el que pone su vida por sus amigos, ¿no? Es mejor que se muera uno solo y no que se mueran todos, dice el Evangelio. Mi amor es al punto de sufrir yo para que ustedes no sufran, ¿no? El asunto es que la enseñanza del amor de Jesús no es teórica, es práctica, es compartir el pan, multiplicar el pan para todos, de manera literal. Y en comunidades como esta que trabajan sirviendo a otras personas que lo necesitan, saben que es literal, ¿no? Que no es comparto el pan de los versículos, es comparto el pan, mis recursos.
comida de verdad, ¿no? Es compartir la vida, servir a los demás, cuidar a los demás, cuidar al que lo necesita. Y es un amor que se sale de las páginas de la Biblia para volverse acciones concretas. Entonces, así como Jesús enseñó a amar, amando de manera práctica. Entonces Jesús pide, permanezcan en mi amor, en ese amor que yo les enseñé. Ámense como vieron que yo los amaba y cuídense unos a otros. No, no un sentimiento romántico de, ay, quiéranse mucho, sino en las prácticas del amor. No solo lo que sienten, sino lo que hacen con ese amor. Quédense ahí, en el cuidado de unos por los otros. Sí, la pregunta tenaz es qué tanto persevera la iglesia y las comunidades de fe en ese amor de Jesús. Nos tratamos con un amor que no es de este mundo, con el amor del reino de los cielos, o con el amor un poquito tóxico que es de aquí, de este sistema. Como el Padre me ama a mí, así los amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Pero solo permanecerán en mi amor si cumplen mis mandamientos. Lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amigos, los leo en el chat. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? No es convertir el agua en vino, pero bueno, si alguien puede, me cuenta. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Si hice un mandamiento nuevo, os doy, que os améis los unos a los otros como que, como Él nos amó. Es tal cual lo mismo que dice lo que estamos leyendo ahorita. Amarse como Él nos amó, amarnos entre nosotros. Y cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante que dice, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Y es una sola cosa, ¿no? Decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque sí, si uno ama, permanece en el amor de Dios. Amar al prójimo es amar a Dios. Amarse a sí mismo y amar al prójimo es amar a Dios. Está incluido en una misma ecuación. Ah, pero amar en un mundo como este es un poquito complicado. Por eso Jesús dio un solo mandamiento. Con eso tenemos para preguntarnos cómo amar mejor en todos los escenarios de la vida. Recuerdan que estamos pensando en un árbol, que es la vida, cuyo fruto es el gozo, la alegría de vivir. Bueno, pues no es posible vivir en el odio y estar pegados a un árbol cuyo fruto es el gozo. Y no porque no tengamos derecho al dolor, que la gente nos hace mal y eso duele, ¿no? Sino porque hay un punto después del duelo, después del dolor, donde toca soltar el odio para que no nos envenene. Porque el odio se lleva la alegría de vivir. Es como estar echándole veneno a la matica. Acaba con el fruto. Mm, me detengo en esto porque me enseñaron tantas cosas feas de esto que me pongo minuciosa. No es que Dios me pida perdonar o amar a los enemigos para agradarlo y por bien de Dios, sino por mi bien, porque odiarme me amarga a mí la vida. Tener enemigos me amarga a mí la vida. Por eso el seguir a Jesús es incompatible con el odio. Y donde otro incite a odiar a alguien, a perseguir, a condenar, pues no hay seguimiento a Jesús. Porque ¿cómo permanezco en amor desde el odio? ¿No? Y la segunda cosa que es incompatible con el amor es el miedo. ¿A qué le tengo miedo? Es una pregunta espiritual. ¿Qué temores tiene que echar fuera el amor en mí? Porque el amor echa fuera temor, ¿no? El miedo. ¿Qué cosas de mí no amo, sino que desprecio y se las echo encima a los demás? Por eso toda esta enseñanza ha estado centrada en el amor incondicional de Dios. ¿Por qué? Porque en el amor no hay temor. Porque si uno sigue con el miedo de que Dios le va a hacer mal, que le va a mandar desgracias, que lo va a abandonar, que lo va a cortar,
que lo va a podar, que lo va a disciplinar y quién sabe qué más le va a quitar. ¿Cómo voy a vivir en amor si le tengo miedo a la mayor fuente de amor, que es Dios? Sí. Y es miedo justificado por el sistema del mundo, porque no conocemos un amor como el de Dios. Sí, el problema es que no tenemos referencia, pero en el amor no hay temor al abandono. Porque bueno, depende de mí. No es que me vayan a botar de la vida de Dios por no ser suficiente, no ser suficientemente llena de fruto, porque es que el que eligió amarme es el Padre. Si yo respondo al amor, pero el que empezó fue Él, me amó y ahora le toca que me aguante como su hija, porque Él fue el que empezó con esto, ¿no? Hay un texto todo lindo en Isaías que dice que el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Sí lo conocen? Está hablando, dice, de un camino de santidad y de amor. Y dice que por torpe y por burro que no sea en ese camino no se pierde. Otra traducción dice más bonito, ese camino tendrá un guía y una compañía para que no se pierda a nadie. Qué bonito. Ese es el camino del amor de Dios. Promete hasta un guía para no perderse. Si uno quiere aprender a amar, Dios le enseña. No hay pierde, no hay pierde. O sea, si eso es lo que uno quiere, no hay pierde. ¿Qué es permanecer en el amor? Yo creo que es la voluntad de quedarse pegado al árbol del amor, de la vida abundante, de la alegría. Ahí es donde yo quiero vivir. Quiero vivir sin miedo, sin amargura. Quiero acercarme confiadamente al trono de la gracia, sin miedo. Y creo que el Padre no me va a arrancar mi hoja y decirme, ya, no friegue más, que usted no, estoy amargada y no da fruto. Porque mientras yo quiera, voy a poder crecer en amor pegada al árbol. El Padre es Padre para todos los que quieran ser hijos. Pero si uno no quiere que le digan que le toca amar al resto, pues suelta la mano del Padre. La luz vino a este mundo y la gente amó más las tinieblas que la luz. Porque es que a veces la luz incomoda tanto nuestro odio, nuestro miedo, nuestras formas complicadas de ver al otro. Pero el que está de la mano del Padre puede hacer cualquier cosa. Puede un día levantarse y darse cuenta que está amando a un enemigo, que ya no está esperando que le pase el mal a alguien que nos hizo daño. El que está pegado al árbol puede perdonar, puede ser libre, puede aprender a vivir sin miedo. Y yo oro para que esto de perdonar no suene como una obligación, como me lo dijeron a mí cuando era niña, para que nada de esto los haga sentir insuficientes o como muy lejos de la mano del Padre, sino como una promesa, como algo natural que pasará a su debido tiempo si permanecemos conectados al amor que derrota el miedo. De la mano del Padre podemos superar cualquier cosa y amar y perdonar, porque la palabra nos limpia. La transformación viene de oír la palabra. Aprende uno a ser libre del mal con la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios para Juan? ¿Cuál es la palabra de Dios para Juan? Jesús, el verbo. Con eso empieza el evangelio, ¿no? Jesús encarna el amor de Dios. Su mensaje, sus palabras se vuelven una forma de vivir en él. Una vez hice el ejercicio y me di cuenta que no me sabía las bienaventuranzas. Podía citar de versículos para desearle a los demás que les vaya mal o que me vaya bien a mí, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Ah, me encanta. Pero no me sabía el sermón del monte. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo me transforma? ¿Cómo me limpia esa palabra? Entonces aprendes a amar de la paz y el amor. Aprende uno los frutos estando cerca de la mano del Padre. Es experiencial. Igual que aprendemos como los niños, ¿no? Aprendemos de nuestro Padre y en comunidad. Practicamos entre nosotros
el amor y las buenas obras. Y la embarrada es que cuando uno se siente mal, a veces tiene el instinto de huir de los otros, cuando más los necesitamos, ¿no? Huir de Dios y huir de la comunidad. Entonces, todo es lo contrario de lo que hay que hacer, pero eso es lo que uno siente, como Adán en el Edén, huir por sentirme indigno o con rabia o lo que sea. Yo los invito a permanecer en el amor pegados al árbol, incluso cuando nos sentimos indignos o con ganas de ahorcar a las otras ramas. Todavía aún así podemos aprender a amar y queremos dar el fruto de la alegría. Recuerden que el mandamiento de Jesús no se puede cumplir sin otros. Entonces no es buena idea salirse del árbol porque amar al prójimo como a uno mismo necesita a otras personas para poderlo practicar, ¿no? Y Jesús cierra diciendo eso. Les digo esto para que participen de mi alegría y la alegría de ustedes sea completa. Es demasiado bonito para ser verdad. Que Jesús esté hablándonos de un árbol que nos da alegría y que nos exhorte a vivir amando a los demás, amándonos a nosotros mismos, para que participemos de esa alegría. Suena casi terrenal decir que Jesús nos invita a la alegría de vivir, pero así es. Seguimos a un maestro que es la palabra encarnada de Dios y que nos dice, vengan, aprendan a disfrutar de la vida amando a los demás. Es tan sencillo y tan complejo como eso. Oramos. Padre de amor, a veces es difícil creer en tu amor en un mundo como este. Gracias por amarnos primero y enseñarnos a amar. Queremos vivir pegados a ti y aprender a amar, permanecer en el amor y en la alegría de vivir que nos da estar pegados a ti. Enséñanos, enséñanos a correr a tus brazos y a apoyarnos en nuestros hermanos y hermanas. Enséñanos a amarnos bien, mejor, como Jesús nos amó. Que tu palabra en Jesús nos transforme, nos limpie, nos cambie, nos haga mejores personas, nos haga gente que ame como tú amas. Amén.